La prédica de hoy se titula La hora del recreo. Ándele, ¿no? Vámonos. Hoy no vamos a predicar, no se crea. Se tituló así porque hemos llegado en esta serie. ¿Cuál es la serie? La escuela de Cristo, ¿no? ¿La escuela de qué? De la santidad de Cristo. Capítulos 13 al 16, incluso con el 17, ¿no? El tema de hoy, es el tema 17. Y lo titulé así, La hora del recreo. El subtema nos va a decir un poco más de lo que vamos a ver, que dice, ordenando lo aprendido en nuestras mentes. Y es una comparativa que vamos a hacer hoy entre el capítulo 13 y 14, que ya hemos estudiado en estos 16 temas que vimos en esta serie, y lo que resta, más o menos es la mitad, aunque lo que viene es un poco más corto. Ahora van a saber por qué hoy, que es el capítulo 15 y 16. Y vamos a hacer esa comparativa de estos cuatro capítulos, 13 y 14, juntos, lo que vimos, lo que aprendimos ya, con el 15 y el 16. Vamos a ver de vuelta, vamos a ubicarnos en donde estábamos con los discípulos. ¿En dónde estábamos? En el aposento alto, ¿verdad? Estábamos junto a Cristo en el aposento alto, aprendiendo como los discípulos, ¿no? Los 12. Estos alumnos que también nosotros hicimos la mitad del camino de nuestro andar en estas clases. La respuesta a las palabras entonces en aquel día, al final del capítulo 14 de nuestro Maestro Jesús, fue vamos de aquí. O sea, vamos, salgamos de aquí. ¿De dónde? Del aposento alto, ¿verdad? Los discípulos entonces se levantan y se marchan a la puerta y a la calle para salir con el Señor. En todo ese proceso van a tardar un tiempo, claro, porque pues tienen que ordenar, prepararse para salir, ponerse el calzado y bueno, abrir la puerta y salir, ¿no? Bajar las escaleras. Ese tiempo que van a salir uno por uno del aposento alto, van a ir pensando en todo esto que vimos, en todo lo que Jesús les comentó las últimas horas. Nosotros lo aprendimos en estos 16 temas, en el capítulo 13 y capítulo 14, ¿verdad? Y desfilando estos peldaños, imagínese usted bajando ahora, abriendo la puerta del aposento alto y bajando, ¿no? Y reagrupándonos ahora en la calle, allá abajo. Y antes de comenzar a caminar, sabíamos, vamos a ir al jardín de Getsemaní, pero vamos a iniciar este pequeño comparativa y resumen de lo que vimos. A los que no fueron, digamos, constantes, que no pudieron ver todas las enseñanzas, quizás Dios quiera despertar, ¿no? La curiosidad y el interés, ¿no? Y lo pueda revisar porque ya están los audios. Vamos a aprovechar entonces este pequeño interludio que hace el Señor de desplazarse del aposento alto e ir a la calle a camino a Getsemaní. Aprovechamos para repasar el terreno cubierto hasta aquí y para contemplar lo que todavía nos queda. Vamos a recordar que la primera mitad de este curso tenía 3 partes. ¿Cuántas partes? 3. La primera, la parábola puesta en escena, ¿de qué? Del lavamiento de los pies de los apóstoles, ¿verdad? La segunda parte es la exposición de la traición ¿de quién? De Judas. Y la tercera parte es el anuncio por parte del Señor de su partida inminente y la explicación de ese propósito de la partida y de las implicaciones que tendría. Eso está en un resumen que le pasé al hermano, que después ahora no sé si podemos, mientras explicamos, exhibir, ¿verdad? A los que están en el audio, pues vamos a ver si lo podemos poner, ¿verdad? Veremos que la segunda mitad, como ahora estamos exhibiendo, igualmente se compone de 3 partes. La primera, la parábola de la vid y de los pámpanos. La segunda, la exposición del odio del mundo. ¿Hacia quiénes? Hacia los que somos cristianos. Y la tercera, el anuncio por parte de Cristo de su partida y de su necesidad
e implicaciones de esta partida. Aquí está. Veo que visualmente es, luego entra, ¿no? Más rápido y más fácil. Y se queda más tiempo, dice. Son estudios que están ahí científicamente comprobados. Yo creo que después lo compartimos también en el chat del grupo, ¿verdad? Si se dan cuenta, las dos mitades tienen la misma estructura formal. ¿Se dan cuenta que tienen la misma estructura? Vamos a repasar un poco este tema, como bien dijimos, ¿no? Los capítulos 13 y 14 que ya vimos, dijimos que está la parábola del lavamiento de los pies, capítulo 13, 1 al 20. La segunda parte fue Jesús pone de manifiesto la traición de Judas, capítulo 13, 21 al 32. Y la tercera parte es la partida de Cristo, que es capítulo 13, 33 al capítulo 14, versículo 3. Si vemos esa comparación con el capítulo 15 y 16, la parábola de la vid y los pámpanos, capítulo 15, 1 al 17, para el que anota, ¿no? Estoy diciendo esto. La parte 2, Jesús pone de manifiesto el odio del mundo hacia los cristianos, hacia todos los que amamos a Cristo. Capítulo 15, 18 al 27. Y la tercera parte es la partida de Cristo de otra vez aquí también, manifestada en el capítulo 16, 1 al 33. Y fíjense, no solo se trata de la misma estructura formal que estamos viendo, ¿no? Sino que se detecta una simetría muy detallada en cuanto a la temática. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Aquí exhibido es bien fácil. Hay una simetría, es simétrico. Pero detalladamente, esta temática es que trata cosas similares en estos dos, el 13 y 14, y después Jesús vuelve a retomarlo en el 15 y 16. Por eso hicimos ahora el paréntesis, el recreo, y en el recreo los cristianos seguimos aprendiendo, ¿verdad que sí? Así que estamos aprendiendo. Fíjense, numerosas son las semejanzas, como vemos, pero también no pocos son los contrastes. Realmente es asombroso la manera de cómo estos capítulos, yo les puedo decir que estos capítulos de Juan, el Evangelio de Juan del 13 al 17, son de los más importantes de la Biblia. Lo sabemos, no hace falta comentarlo. Son capítulos que recurrentemente nosotros recordamos y también compartimos y debemos de seguir estudiando, mis hermanos. Tan esta la importancia que es lo que le dedicó nuestro Señor antes de partir. Por eso es tan importante, y yo sé que los que han escuchado esta serie y esta enseñanza hoy también, vamos a entender mejor acerca de estos pero tan importantes capítulos. Entonces, ¿cuál es el significado de este paralelismo, de esta simetría temática? Nuestra primera reacción vemos y decimos, bueno, se presentan muchas similitudes entre los capítulos 13 y 14 y por otro lado el 15 y el 16. Pues entonces, en parte es de gran alivio para los estudiantes, ¿no? Cuando se repiten temas similares, es de gran alivio. Esto quiere decir que, mis hermanos, muchos de los principios fundamentales que hemos aprendido en los dos primeros capítulos, 13 y 14, serán repetidos en los otros dos. ¿Eso es de alivio o no es de alivio? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y habiendo comenzado ya a intentar nosotros de comprenderlos a lo largo de estos 16 temas, nos resultará mucho más fácil cuando los volvamos a encontrar estas temáticas en estos dos capítulos que vienen. Pero por otra parte, mis hermanos, mientras los capítulos 15 y 16 se parecen mucho a los dos que aprendimos ya, 13 y 14, no son simplemente repeticiones de lo mismo. No son lo mismo. Vamos a una analogía simple. En el cuerpo humano, la mano derecha es semejante a la mano izquierda, ¿verdad que sí? Pero esta no se parece, no es una copia exacta de esta, ¿verdad? Son similares, son manos. Las dos se complementan. ¿Se dan cuenta cómo se complementan? Una es igual a la otra y al mismo tiempo
es la contraria o la que hace la contraparte, ¿verdad? Por eso podemos aplaudir, como recién estábamos alabando al Señor. ¿Recuerdan otra analogía para que comprendamos esto? Este tema de la semejanza entre el capítulo 15 y 16 que vamos a aprender con los dos que aprendimos, 13 y 14. ¿Recuerdan la analogía del matrimonio? Que el marido y la mujer, dice la Biblia, que son uno, ¿verdad? Lo mismo, ahí dijo el Señor en Mateo 19, versículos 4 al 6, para los que anotan. Citando Jesús, claro, la Torá, el Génesis. Pero no son iguales en su función, tanto el marido como la mujer. Hay un orden. Son diferentes en cuanto a función. Son iguales frente a los ojos de Dios. Dice el Señor que también el hombre y la mujer son igual de herederos junto a Cristo. Por eso decíamos que se complementan gracias a estas funciones diferentes, contrapuestas a veces. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Dios dispuso para el matrimonio. Y muchas veces, yo no he casado todavía a nadie, pero si es algo que yo voy a decir, si me toca, es preguntarles cuál es el propósito del matrimonio. Y yo creo que mucha gente que está casada durante años ni siquiera lo puede saber. Dice el propósito en Génesis 1:28, es bien claro, Dios los bendijo, dice, y la palabra clave es bendecir. Y les dijo fructificad y ¿qué? Multiplicaos, ¿verdad que sí? Eso le dijo al matrimonio, al primer matrimonio que Dios dispuso y creó. Y dijimos que fructificar en el hebreo era aumentar, crecer, ser fértil, dar fruto, multiplicar, producir, etc. Es multiplicar, ¿qué cosa? Las bendiciones que Dios da a través de esta institución. ¿Qué institución estamos hablando? El matrimonio. Es un instrumento santo y digno porque Dios lo creó. Claro, el mundo que el diablo domina, por eso el matrimonio está como está, ¿verdad? ¿Cómo está el matrimonio del mundo? Destruido, totalmente destruido. Pero Dios lo dispuso ¿para qué? Dígalo con claridad cuando usted hable como cristiano a otras gentes. Génesis 1:28, para multiplicar por medio del matrimonio las bendiciones recibidas de Dios. En todo el sentido de la palabra. Nomás es para procrear hijos. Pues también incluye eso, pero también muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Para este objetivo deben de ser iguales. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Deben de ser iguales. No puede ser el hombre mejor o arriba que la mujer, porque si uno u otro, o la mujer o el hombre, domina al otro, la palabra clave es enseñorear, pues ya no es de bendición para la contraparte, a la primera persona que debe de bendecir. ¿Se da cuenta? Cuando empieza el dominio, el tratar de enseñorearse, adueñarse de la vida del otro para mi propio placer, entonces la otra parte ya no es bendición ese matrimonio. ¿Se da cuenta? La primera persona que yo debo bendecir es al esposo o a la esposa. Por eso el requerimiento es que sean uno, que sean iguales. Pero también deben ser complemento, contraparte. Dios los hizo diferentes por eso, en fusiones. Físicamente, para multiplicarse primeramente, ¿no? Para tener hijos, físicamente el hombre... Ese hombre desde el nacimiento, no como ahora dicen, ¿verdad? Que puede ser lo que uno se le antoja en la mente. Eso es mentira, ¿verdad? Científicamente, biológicamente, nace uno hombre o mujer. Dos sexos, dos géneros. También los hizo diferentes mentalmente. El hombre nos hizo generalmente más unidirigidos. Vamos viendo solamente una cosa. No podemos hacer dos cosas a la vez. Sí, hay hombres que sí, etcétera, pero estoy hablando en la generalidad de cómo nos creó al hombre. ¿Vieron cuando yo me imagino, vieron los carnívoros, los animales carnívoros siempre tienen la mirada más así unidirigida para adelante, los ojos más puestos así? En cambio los herbívoros, como las vacas o los caballos, tienen los ojos más así, separados, y tienen una visión más así, abarcativa. Esa es una analogía también de esto que estamos explicando. Mentalmente la mujer fue multidireccional, multidirigida. O sea, es multifunción.
Y lo vemos, yo viendo a mi esposa, no entro a ver a otras esposas, pero también lo veo en muchas hermanas, pero viendo a mi esposa nomás, hoy nomás hizo un montón de cosas diferentes y los hace a la vez. Yo cuando veo eso digo, yo no puedo hacerlo. Pero también nos hizo diferente afectivamente. Los hombres somos más pragmáticos, como dicen ahí un poco coloquialmente fríos. Las mujeres son más sentimentales, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Somos uno, somos iguales ante los ojos de Dios, pero la mujer es hecha en diferentes funciones para ser la ayuda idónea del hombre. Si fuesen iguales, ¿podría ser la ayuda idónea? No, jamás. El ejemplo es, por ejemplo, un termo, ¿verdad? ¿Saben lo que es un termo? Para conservar líquidos calientes, ¿verdad? Almacenar agua caliente, café caliente, un té caliente. Pero si ese termo no tiene la tapa rosca ahí para cerrarla herméticamente, ¿qué va a pasar con ese líquido? Pues se va a enfriar rápidamente, se puede derramar. Bueno, no cumple la función del termo para lo que fue creado el termo. Pero si el termo está completo con su tapa, sí puede ejercer su función correctamente. La tapa es parte del termo, ¿verdad? Nadie puede menospreciar la tapa, porque ¿quién se lleva un termo caliente con líquido caliente sin la tapa? A ver, ¿o quién compra un termo sin tapa? No, se lo vendo sin tapa, le doy un 10% de descuento. Pues no, ¿verdad? Nadie lo va a comprar. Sí se dan cuenta la analogía bien claramente, ¿no? Si volvemos al ejemplo del cuerpo, la mano derecha dijimos es semejante a la izquierda, claro. Una mano, otra mano, pero no es una copia exacta de aquella. No son copias exactas. Se deben de... Imagínate tener dos manos izquierdas. ¿Se imagina? Pues no. Los dos, lo que yo creo que se les quede es que se complementan. Una es igual a la otra y al mismo tiempo es contraria. Contraparte se le dice. Contraponerse significa. Contraponerse. Como lo hacemos cuando aplaudimos, dijimos, ¿no? Como lo hacen, toda esta analogía, ¿para qué fue? Para como lo hacen lo mismo, capítulos 13 y 14, con 15 y 16. Quiero que quede bien ahí en nuestras cabezas, porque estos capítulos, al ser tan fundamentales en la Biblia, nosotros debemos de leerlos recurrentemente. Y qué mejor de leerlos con mejor entendimiento. ¿Sí o no? Si seguimos como ejemplos ilustrativos de vuelta al cuerpo humano, hay muchos dos en nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? El equilibrio del cuerpo depende de que se tenga dos ojos, ¿sí o no? Dos orejas, dos brazos, dos manos dijimos, dos piernas y dos pies, dos hemisferios del cerebro. Además, fíjense, el tener dos ojos y no solo uno nos confiere una ventaja funcional. Acuérdense las funciones diferentes. Es importante tener dos ojos, nos permite juzgar con mayor exactitud, ¿qué cosa? La profundidad y la distancia. Si no, chéquese, póngase ahí tápese un ojo como un pirata, ¿verdad? Y va a ver que le cuesta las distancias, medir las distancias bien, o la profundidad de algo. El hecho de tener dos orejas nos permite determinar desde qué dirección llega un sonido. Si tendríamos una, sería muy difícil. Pero con dos, es muy fácil. Viene de este lado, viene de acá. Sabemos porque tenemos dos, ¿verdad? Igual con el cerebro. Usted sabe que la función del hemisferio izquierdo tiene que ver con las funciones lógicas y racionales de nuestro pensar. El lenguaje, la matemática, la lógica, la resolución de problemas es el izquierdo. Pero el hemisferio derecho está involucrado con la percepción emocional, la intuición, etcétera. Por eso dicen que está más desarrollado la mujer el derecho. Digo. ¿Por qué estaba pensando en ese número? Pero bueno, el derecho, ¿verdad? Fíjense, los principios fundamentales de la santidad, que en la escuela de Cristo de la santidad, mis hermanos. Antes de irse, Cristo quería dejar bien en claro el fundamento de ser cristiano, de ser discípulo, seguidor del ejemplo de Cristo. Y el principal
fundamento es que Dios es santo, Cristo es santo y nosotros debemos de seguir ese ejemplo. La santidad tiene que ver con la base y fundamento del cristianismo, y eso es lo que el Señor nos está enseñando en estos 4 capítulos. Pero estos principios fundamentales de la santidad, mis hermanos, siempre son los mismos, siempre. De ahí las similitudes que tienen estas 2 partes del curso, porque ahorita me acordé por qué dije 18, en el tema 18, que vamos a ver el próximo miércoles, vamos a empezar con la segunda parte del curso. El capítulo 15, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver que como todo trata de la santidad, todo debe de ser similar claramente, ¿verdad? La segunda parte del curso no resulta ser una sola mera representación y repetición de la primera, sino que dijimos, complementa. Es importante ese concepto, complementar, como la ayuda idónea la mujer al marido. La santidad, mis hermanos, interpretamos ahora como resumen, tiene estas 2 vertientes que aprendimos, iguales en muchos aspectos, como dijimos recién, pero diferente en otros. Y las 2 vertientes son igualmente necesarias para nuestras vidas. Si queremos que nuestra santidad sea satisfactoria, equilibrada y completa, mis hermanos, debemos de tener en cuenta todos los aspectos de estos 4 capítulos, mis hermanos. Es por esto que el curso que Cristo nos imparte se compone de estas 2 partes. Y es por esto también que las 2 partes del curso se tuvieron que impartir en 2 entornos diferentes. El primero, ¿en dónde fue? En el aposento alto, ¿verdad? Venimos saliendo de ahí, bajamos. Ahora todavía estamos aquí en la congregación, pero digamos que bajamos aquí, ¿no? Y después fue, ¿dónde? Fuera. Fue fuera, lo que después siguió. En el 15 y el 16 no estaban ahí sentaditos cómodos tomando un tecito, ¿verdad? En el aposento alto. Estaban en la calle, en la intemperie de la noche. Y no es casual que Cristo así lo dispusiera. Otro punto importante, mis hermanos, las similitudes y los contrastes entre estas 2 partes del curso darán lugar a numerosas y provechosas preguntas. Por eso es importante, por ejemplo, vamos a ver una pregunta importante que puede salir. ¿Por qué se vuelve a plantear la cuestión de la limpieza del creyente en relación con la parábola de la vid y los pámpanos? Porque ahora lo vamos a aprender el próximo miércoles. Cuando ya ha sido tratada ampliamente y adecuadamente a través de la parábola escenificada por el mismo Jesús del lavamiento de los pies, ¿se acuerda? Que eso es lo que vimos en los primeros temas de esta serie. Y tan importante fue esa parte, ¿no? De saber que no es necesario volver a nacer de nuevo una y otra vez, sino de confesar nuestros pecados delante de Dios, de todo corazón. Ahora, la otra pregunta que podría surgir de este contraste, ¿no? Es, ¿por qué lo repite el Señor? Pues, ¿es la misma operación de limpieza de la que está hablando ahora en la vid y los pámpanos? ¿Acaso la limpieza del capítulo 15 añade algo importante a lo que aprendimos en el capítulo 13 del lavamiento de los pies? Son preguntas muy válidas, ¿no? Tomemos otro ejemplo. Los motivos de la partida de nuestro Señor que estuvimos viendo en los últimos temas, como en el capítulo 14. Esos motivos, la verdad, no resultan difíciles de comprender ya. Nosotros ya lo hemos aprendido. Principalmente, el Señor debe marcharse ¿para qué? Para prepararnos lugar en la casa del Padre. Ese es el principal motivo, ¿no? Pero los motivos que aparecen en el capítulo 16 son diferentes o complementarios. Debe marcharse, pues si no se marcha, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá. Pero, ¿cómo se explica entonces la diferencia? Y por último ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede el Señor decir que ahí en el capítulo 16, versículo 5, no lo busques, yo se lo leo, ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Dice el Señor en el versículo 5. Pero si en el capítulo 13, versículo
36, Pedro justamente le había preguntado, Señor, ¿a dónde vas? ¿Hay una contradicción en la Biblia? Veremos. Vamos a aprender eso todo, ¿no? Preguntas estas que quedarán obviamente contestadas en el transcurso de las siguientes enseñanzas. Hoy, fíjense, vamos a ver en media hora más o menos como un pequeño resumen, puntos importantes nomás en este recreo, en esta hora de recreo, vamos a ver eso. Nuestro estudio del capítulo 15 y 16 nos demostrará que mientras vamos aprendiendo las lecciones que componen, que integran estos capítulos, hemos de comparar, subraye, comparar y contrastar con los capítulos anteriores. O sea, el capítulo 15 y 16 son ¿para qué? Para comparar y contrastar. Ya vimos ahí en los 3 puntos, ¿verdad? Son bien claros. Ahí lo vamos a subir en el chat y también en el audio, no sé si el hermano lo pueda poner en la imagen y así lo tienen. Uno va a ser complementario del otro. Vamos a ver eso. Así estaremos nosotros preparados para unirnos de nuevo al Señor en la calle del aposento alto, camino a Getsemaní, con los discípulos, claro, a punto de iniciar esta segunda parte del curso sobre la santidad. Y vamos a ver este pequeño resumen que el hermano ahora en la segunda diapositiva aparece. Si vemos ahí, vemos de vuelta el contraste. Capítulos 13 y 14, primer punto, habla de ¿qué? ¿Qué vimos al principio de todo? Los primeros temas, la parábola del lavamiento de los pies. El punto A habla que el propio lavamiento, del propio lavamiento de los pies, de la parábola en sí. El versículo es el 1 al 11, dice, el que está lavado no necesita sino que lavarse los pies, pues está todo limpio. Ese es el versículo, la palabra de Jesús clave en esta parte. El que está nacido del Espíritu de Dios, el que se arrepintió de pecados y ahora puso su vida en confianza ¿de qué? De Jesús. Ahora, ¿qué nos necesita? Volver una y otra vez a pedir por ese nacimiento nuevo. No. Está limpio ya. Está regenerado. Y dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por esto dijo, no estáis limpios todos. O sea, ¿qué significa? Que el que viene a la iglesia, no todos son cristianos. Siempre hay gente que en verdad no se ha arrepentido y no ha creído. En algunas iglesias, una vez, pues yo les comenté, me impactó cuando el pastor Chuy dijo, y quizás, en referencia al arrebatamiento, ¿no? Y quizás aquí se quedan hasta la mayoría. Yo me quedé, ay, wow. Entonces, no todos en verdad han creído. Comparando esa parte, ¿con qué? Con la parábola de ¿qué? De la vid y los pámpanos, las ramas. El punto A dice así, fíjense, para que comparen el punto A con el punto A, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí. Capítulo 15, versículos 1 al 8. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, dice. Permaneced en mí. El que en mí no permanece, ahora habla del contraste, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué va a pasar con ese pámpano, con esa rama? Se secará. ¿Por qué? Porque no está enraizado en el tronco, en la vid, en el tronco principal. Y los recogen a esas ramas secas. ¿Qué hacen? Los recogen y los echan en el fuego y arden. Ay, qué duro y ofensivo es el Señor, ¿verdad que sí? Pues es lo que es, la verdad ofende. Por eso no les gustan los cristianos, porque a muchos no les gustan que les hablen con la verdad. El mundo habla con engaños y mentiras, porque el mundo es del diablo. Fíjense, cuando uno ve esto,
aquí en el capítulo 15, que vamos a empezar a aprender la próxima semana, es bien claro cómo el Señor amplía este concepto. Y nos dice bien claro que el que está limpio, otra vez vuelvo a decir, no hace falta que se vuelva a limpiar, pero nos limpió con su palabra. Entonces, ¿en dónde debemos? ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Permanecer en qué? En la palabra de Cristo. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra, mucha gente no le gusta. Cuando damos consejería, y la hermana Lola no me va a dejar mentir, nosotros nos centramos en la palabra. Pero muchos buscan señales y milagros. Y por eso muchos hermanos aquí ustedes no los ven. En esta pequeña congregación ya me ha tocado más, puedo decir como unos 10 casos quizás. Y eso incluye sus familias. ¿Cuántas almas se están perdiendo? Porque buscan milagros y señales. Pero no buscan la palabra. No buscan porque no quieren obedecer. Es un problema. Entonces uno se preguntará, ¿y a qué viene el contraste principal en el capítulo 15? Que nos quiere decir, el que en mí no permanece, el que en mi palabra no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. No es que Dios lo va a secar, yo te voy a secar. No, pues que nomás porque se está la rama cuando se aparta de la vid, ¿qué pasa? Se seca. ¿La culpa de quién es? Del que se aparta, ¿verdad? No es de la vid está ahí, todo el que se pega a la vid, pues va a florecer y va a dar mucho fruto, dice la palabra. ¿Qué significa esto? Que hay un riesgo del cual nos está advirtiendo específicamente el Señor Jesús respecto a seguir firmes, o sea, permanecer en la fe en Él. ¿Nos está diciendo esto? Claro que sí. Vi muchos dudando. Claro que sí. Hay un peligro de no estar firmes en la fe en Jesucristo. ¿Sí entiende? Por eso muchas doctrinas de ahora de pura gracia, sí. La gracia se da cuando yo permanezco en la fe de Cristo. ¿Es mi mérito? Recién lo veníamos cantando, ¿verdad? En la alabanza. ¿Es mi mérito? No es mi mérito. Es el poder de Dios que actúa en mí. Pero yo me tengo que dejar, ¿verdad? Si yo no me dejo, el Señor no me obliga. Acuérdense. Funciones diferentes, contrapuestas, como el marido y la mujer, ¿sí entiende? Pero son uno en esencia, si uno no se enseñorea. Y es un principio porque el Señor mismo no se enseñorea de nosotros, nunca. Él es Señor, Él no necesita demostrar que es Señor a la fuerza, si Él ya es Señor. Entonces hay un riesgo, y esa es la clave de lo que vamos a aprender en las siguientes clases, por así decirle, ¿no? Del curso de Cristo. Fíjense, es importante esto porque muchos cristianos andan engañados. Entre semana mandó en el chat de pastores el pastor Chuy que 2 pastores, 2 más, se han salido por profesar ser del calvinismo. Mira, usted y yo somos cristianos, ¿verdad? Del cristianismo, pero ellos se quieren ir al calvinismo. No entiendo por qué. Mejor Cristo, ¿no? Que cualquier otro hombre, ¿no? Por más bueno que se crea. Y a mí me dio mucha tristeza porque a uno de ellos pues lo conocí. Es muy triste, la verdad. Pero justamente es porque no han entendido esto que nosotros ahora sí estamos entendiendo. Claro que sí hay un peligro y debemos nosotros de querer seguir en la vida, de seguir al que nos amó primero. Volvemos de vuelta ahí abajo. Esto es el punto A. Si seguimos ahora en la parábola del lavamiento de los pies, punto B, el significado del lavamiento de los pies. Aquí está en la pantalla, si se ven, es mucho mejor, ¿verdad? Que esté así en la pantalla, ¿no? Se entiende más rápido. El significado del lavamiento de los pies, capítulo 13, versículos 12 al 20. Y fíjense el versículo clave. Dice, yo os he dado ejemplo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Él nos dio ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así como Jesús hizo, ¿nosotros qué? También hagamos lo mismo. El punto 2, en este punto B del lavamiento de los pies, dice el Señor, no hablo de todos vosotros,
Yo sé a quién es elegido. O sea, este mensaje no es para todos. No es para todos. El cristianismo, mis hermanos, no es para todos. Sí, el mensaje es para todos. Dios quiere que todos se salven. Pero los que recibimos nosotros, muchos no les gusta. Por eso dice el Señor, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido. Esto de poder seguir el ejemplo de Cristo no es para cualquiera, mis hermanos. Fíjense, aquí la palabra clave es a quiénes eligió el Señor. ¿A quiénes eligió el Señor? A un grupo predestinado desde antes de la fundación del mundo, elegidos por el Señor para que sean sus hijos. ¿No más a ellos o a todos los que oyeron y creyeron en verdad el Evangelio, que es el ejemplo de vida de Cristo? ¿Cuál de las dos opciones, mis hermanos? Díganlo. El segundo, ¿verdad? A todos los que oyeron con fe. Aquí se refuta fácilmente lo que estábamos hablando recién del calvinismo, ¿verdad? No hablo a todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Y el Señor ha elegido a través de los que se humillan y se arrepienten y confían su vida en Él. En el capítulo 15, el punto B, van a ver la analogía aquí, que habla justamente, que hace, complementa lo que acabamos de decir. La exhortación a amar, capítulo 15, versículos 9 al 17, y dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como Él, Cristo, nos dio el ejemplo, dice, amen de esa manera. No amen a su manera, amen a la manera que yo les he amado, que yo les he dado ejemplo. Recordemos lo que vimos el domingo, 2 de Timoteo 3:5, mis hermanos. 2 de Timoteo 3:5 dice que los falsos, los hipócritas, los religiosos, los que no son nacidos del Espíritu de Dios, los incrédulos, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz, subrayo capaz, de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es el único poder capaz de hacernos obedientes a Dios? El poder del amor. De conocer primero a quien nos amó primero. De entender su amor, el Evangelio. Y de comenzar a amar como Dios nos amó, como Dios nos dio ejemplo. Eso es cristianismo, mis hermanos. Cualquier otra cosa es religión y es hipocresía. Esto es cristianismo. Y no lo han entendido mucha gente. Por eso muchos de los que salen y dicen, no, nosotros somos los elegidos de Dios antes de la creación del mundo, y ustedes no van a poder creer ni aunque crean, ni aunque quieran creer, no van a poder porque no son elegidos. ¿Dónde salió eso? Si Dios es amor, quiere que todos se salven. Dice ahí en 2 de Timoteo 3:5, 2 versículos antes, en el versículo 3, esa gente, la gente que es falsa, hipócrita, que no, en verdad no cree en Cristo, dice, no amarán ni perdonarán. Ahí está, la manera de reconocerlos, sin afecto natural, implacable. O sea, no amarán, dice la versión NTV, no amarán ni perdonarán. ¿Cómo somos los cristianos? Amamos y perdonamos. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó y Cristo nos perdonó. ¿Se dan cuenta? Si volvemos a Juan capítulo 15, desde el versículo, dijimos 15, versículos 9 al 17, ¿verdad? Estamos en la analogía que estamos viendo, ¿no? El punto B. Es la exhortación a amar, dijimos, ¿no? La exhortación a amar, y culmina ese pasaje diciendo, no me elegisteis a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. La elección de los suyos, Dios quiso que fuera por la fe en Cristo Jesús. Y el que permanece en esa fe llevará mucho fruto espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque es el que permanece para siempre. Lo material se va a terminar con este mundo, pero lo espiritual va a permanecer para siempre. Por eso el poder del amor que permanece para siempre es el que nos lleva
a realizar las obras que Cristo hizo, seguir el ejemplo de Cristo. Eso se llama ser discípulo. Si volvemos ahora al cuadro comparativo, vamos a ver el punto 2. Recién vimos el punto 1 dividido en A y B. Ahora el punto 2, capítulos 13 y 14, Jesús pone de manifiesto que la traición de Judas. Los que venimos siguiendo esta serie constante, pues es fácil, ¿no? Ya se le está prendiendo la lamparita. ¡Oh! Es fácil de verlo. Bueno, así está. Y lo vamos a, repito, lo vamos a entregar a ustedes para que lo tengan, ¿no? Jesús pone, punto 2, ¿cuál es? Jesús pone de manifiesto la traición de Judas. Punto A, la exposición de eso. Es capítulo 13, versículos 21 al 30. Dice, uno de vosotros me va a entregar, dijo Jesús. ¿Quién es? A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas, dice la palabra. Cuando él hubo tomado el bocado, dice que luego salió y era de noche. Eso lo vimos en el tema 7 de esta serie y lo llamamos, se va a acordar, una patada de traición. Lo que hablamos ahí era que lo que nos motiva es lo que nos va a dar la fuerza para hacer algo. ¿A usted qué lo motivó para congregarse? El querer aprender algo más de Cristo. El querer adorarle a Cristo. El querer ser obediente. Judas justamente cae producto o a consecuencia ¿de qué? De sus malas motivaciones. Que es lo mismo que no querer arrepentirse y corregir. O sea, mis motivos están bien. Jesús, acomódate a mis motivos. Eso es lo que Judas planteaba, ¿no? Entonces la pregunta siempre es para nosotros. ¿Qué nos motiva? ¿Recuerdan? Esa era la pregunta clave del tema 7. ¿Qué nos motiva? Y es lo que ahora nos estamos viendo. Eso que nos motiva va a ser la fuerza motriz de nuestro comportamiento, de nuestra manera de ser. Si no, miren a sus hijos. ¿Qué los motiva? Pues muchos jóvenes les motivan tener novia para poder fornicar. Es la verdad. Eso los motiva. Y ni tan jóvenes algunos. Están motivados por eso. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. No conocen la manera de Dios. No están motivados por la palabra de Dios. Por eso la fuerza de motivación es el pecado de fornicación, el pecado de avaricia, etc. Y eso los mueve el día a día. Entonces, la pregunta va con nosotros es, ¿qué nos mueve día a día? Lo que nos motiva. Lo que motiva es el motor, donde nace la fuerza que nos impulsa para accionar y obrar, para alcanzar ese propósito que nos motiva. La fuerza motriz del comportamiento cristiano, entonces, ¿cuál debe ser? Yo les he dado ejemplo, dijo Jesús. Esa es nuestra motivación, el ejemplo de Cristo. Para que como yo les he hecho, ustedes también hagan, dice la palabra. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hiciesen. Nos llama bienaventurados a los que hacemos, nos motiva seguir a Cristo, hacer lo que Él nos dice que hagamos. Él nos llama, ¿cómo nos llama el Señor? Bienaventurados. Usted y yo somos bienaventurados. Que el diablo no le diga otra cosa. Capítulo 13, 15, versículos 15 y 17 para el que anota. El creyente verdadero, mis hermanos, se siente profundamente motivado para tratar a las demás personas de la misma manera en que Cristo le trató. De eso se trata. Valga la redundancia. ¿Cristo le ha perdonado? Pues entonces, amén. Que su amén sea un amén, Sí, amén. Entonces usted también va a estar dispuesto a perdonar a los demás. Cristo le ha lavado los pies, le ha servido, le ha dado vida, le ha dado aliento de vida y todo, pues buscará usted también oportunidades para lavar los pies a los demás. ¿Cristo ha puesto su vida por usted? Pues amén. Usted pondrá su vida a disposición de los demás según la voluntad de Dios.
En la Biblia no hay nada exagerado. El problema es que nuestra fe, híjole, es muy endeble, muy débil. Se hace patente que solo podemos ayudar a los demás en la medida en que nosotros mismos hayamos recibido la ayuda de Dios, hayamos entendido que hemos recibido esa ayuda. Y, sí, si Dios me ayudó, ¿cómo no voy a ayudar? Si Dios hizo esto por mí, ¿cómo no voy a hacer esto? En la escuela de la santidad, mis hermanos, entonces había un hombre, según este punto que estamos viendo, que no tenía ni la más mínima intención, no le motivaba, no le nacía, no tenía esa fuerza de motivación en los mandamientos, en las palabras de Cristo, mucho menos en su ejemplo. ¿Por qué? Porque era un impostor, era un mentiroso. Miren, aquí la enseñanza clave que vimos, y es bueno repetirlo, es peligroso fingir, mis hermanos. ¿Fingir qué? Ser cristianos, sin jamás haber nacido de nuevo, como lo hizo Judas. Es muy peligroso. Puesto que si seguimos en esa manera de fingir y seguimos, ¿qué significa fingir? No es que Dios nos vea ahí y nos dice, estás aquí de puro hipócrita, salte de mi iglesia. No, por favor, hijo, cámbiale. Arrepiéntete, tus motivaciones no son buenas, esas te llevan a destrucción eterna. Cambia. Arrepiéntete y sígueme en verdad. Pero las personas que no quieren y fingen, si siguen de esa manera, tarde que temprano, los mandamientos de Cristo van a provocar resentimiento en su corazón. En un corazón no regenerado siempre provoca a la larga ¿qué? Resentimiento, ofensa. No, porque siempre la Biblia habla así. Cristo era un intolerante. A mí me gustan las personas del mismo sexo y aquí está diciendo que no. ¿Y por qué? ¿Por qué me limita? Así Él me creó. Y empieza a actuar el resentimiento. En el caso de Judas, la ambición por el dinero y el poder lo cegaban. Y su motivación era eso. Y en vez de humillar y dejar sus motivaciones delante de Cristo, él decía, no, Cristo es poderoso, hace poderes, a esos los voy a usar de acuerdo a mis motivaciones. Yo ya soy uno de los principales. Así que eso me va a causar mucho rédito y ganancia material de dinero. ¿Qué provocó en eso? Resentimiento, traición, muerte, destrucción. Por eso, ustedes, como buenos discípulos de Cristo, deben de tratar de alertar a esas gentes, de que en verdad se arrepientan y en verdad ya confíen, pongan su vida delante de Cristo y se la entreguen. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí es. Hay que entender eso, mis hermanos. Volvemos al punto 2, ahora en el capítulo 15 y 16. Yo entiendo que así nomás, por eso puse esto, ¿no? Para que se entienda. Este se compara con el que vimos recién. ¿Cuál es? El punto A, la exposición de la traición de Judas. Punto A. Y ahora vamos a ver el punto A, su contraparte en los capítulos 15 y 16. Jesús pone de manifiesto el odio del mundo ahora. Y es la contraparte de la traición de Judas. Como recién dijimos, si uno permanece fingiendo ser cristiano, se vuelve religioso y después odia. ¿Qué hicieron los religiosos de la época de Cristo? Odiaron a Cristo y lo mataron. Es lo mismo. ¿Cómo se les ponen sus familiares cuando ya saben que ustedes no van a dar un paso atrás y van a seguir el camino de Cristo? Los empiezan a odiar. Sus amigos desaparecen y los odian. Yo lo he vivido tremendamente. Yo sé que ustedes también. Si es que han demostrado ser cristianos en todo momento, ¿verdad? Entonces, dice aquí el punto 2, en el capítulo 15 y 16, Jesús pone de manifiesto el odio, es la contraparte del mundo. Y la exposición de ese odio está en el capítulo 15, versículos 18 al 25. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora me han aborrecido a mí y a mi Padre. Sin causa me aborrecieron. Jesús cumplió todo lo que las Escrituras en el Antiguo Testamento decían de Él.
Por eso ahora no tienen excusa. Él cumplió lo que decía en Salmos 22, Isaías 53, lo que decía en Génesis 3:15, lo que decía en Deuteronomio 18. Todo hablaba de Cristo, todo decía acerca del Mesías que iba a venir. Y Él vino y cumplió su palabra y nos dio y nos mostró lo que era el Padre, tal cual como estaba profetizado. Y ahora dice el Señor, y ahora sí, no tienen excusa. Eso es lo que está diciendo, complementando el capítulo 15 de lo que nosotros ya hemos aprendido. Todo esto lo estoy diciendo a manera de resumen. Vamos a verlo más detallado en los temas que vienen. Pero ya con este resumen, cada dato que se pierdan, vayan a la enseñanza 17 y ven esto y ya, ¿no? Sin causa me aborrecieron, dice la palabra. Amén. Entonces, el punto B, vamos ahora al punto B, vamos un poco más rápido para terminar. Punto B del capítulo 13 y 14. Perdón, punto 2. Punto 2 del capítulo 3, Jesús pone de manifiesto la tradición de B. Punto B, sí, punto B, hasta yo me pierdo, mire. La respuesta divina. Primero es la exposición de la traición y después viene la respuesta divina. Siempre hay una respuesta de Dios. No se queda nomás en eso. Y la respuesta divina en donde aprendimos vino en el capítulo 13, versículos 31 y 32. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Y Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero en la traducción del lenguaje actual dice así. Juan 13, 31 y 32. Miren cómo dicen, escuche. Después de que Judas salió, Jesús les dijo a los otros discípulos, ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo, el Hijo del Hombre. Gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que es Dios. Y si yo hago lo que la gente vea, lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande que yo soy. Y Dios hará esto pronto. La contraparte y analogía en el capítulo 15 y 16 de este punto B, Jesús pone de manifiesto el odio del mundo. Punto B, de vuelta, la respuesta divina. Capítulos 15, versículos 26 y 27, y dice así la palabra. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué cosa? Testimonio acerca de mí. A través de la guía del Espíritu Santo, mis hermanos, usted y yo, ¿qué hicimos? Viene la guía del Espíritu Santo y viene ¿qué? ¿Por sobre qué? Número 1, la palabra de Dios, la Biblia. Primeramente, principalmente. Y número 2, sus manifestaciones en medio de nuestro buscarle. Cuando oramos, cuando ayunamos en espíritu y en verdad, cuando estudiamos la palabra como estamos haciendo, cuando nos edificamos dentro de la congregación de la iglesia local y usamos los dones espirituales que el Señor nos regaló para edificación mutua, etc. Ahí viene que el glorificar al Señor y el dar a ser testimonio, testigos de Jesucristo. Es así como hace que el Padre Celestial, poderoso y grande, lo hace al Hijo. De esta manera, a través de nosotros, a través de nuestro ejemplo aquí en la tierra. Y eso siempre se logra no por nuestras propias fuerzas, sino por la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el capítulo, volvemos ahora a la parte 3, con esto para terminar, la partida de Cristo, capítulos 13 y 14, esto lo vimos hace poquito en las últimas 2 enseñanzas. La partida de Cristo, punto A, su necesidad y su propósito. Capítulo 13, versículos 33 y capítulo 14 al versículo 17. Dice, aún estaré con vosotros un poco. Y a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Señor, ¿por qué no podemos seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿cómo le respondió a Pedro? Que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces.
Ese es el punto A, su necesidad de partida y su propósito. Necesitaban, mis hermanos, los discípulos, ¿ahora qué? Que Jesús no esté con ellos y ahora como los hijos, ¿verdad? Ahora vayan, caminen, formen su familia, trabajen, tengan sus cicatrices de la vida. Los discípulos, y nosotros también como discípulos, necesitamos ser pasados por el fuego de la prueba en esta tierra. Necesitamos, es una necesidad. ¿Por qué? Porque la fe solo crece, ¿por qué manera? A través o por medio de estas pruebas. Es la única manera de que crezca nuestra fe. Cualquier fracaso en esta vida, el diablo siempre nos dice que somos unos buenos para nada, que no somos cristianos, nos mete eso en la mente, ¿verdad que sí? Pero el Señor aquí nos demuestra que los fracasos, como el de Pedro, son ¿qué? Una oportunidad para poder humillarnos ante Dios y seguir este crecimiento en la fe. Buscar su misericordia como lo hizo Pedro y ahora sí, restaurado, volver a caminar y a dar testimonio de Cristo. Así vamos a alcanzar ese día esperado, mis hermanos. Solo de esa manera. El punto 2 aquí es de la necesidad y el propósito, ¿no? El punto 2 es, le dijo Simón Pedro al Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. No se turbe vuestro corazón, después sigue, ¿no? En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay, voy pues a preparar lugar a ustedes, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. El punto 3, mis hermanos, dice que yo rogaré al Padre para completar esta promesa y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Esa es la promesa final. Él se va para preparar lugar, pero nos deja con otro consolador que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver la contraparte en el capítulo 15 y 16 que vamos a ver al final ya de esta serie, la partida de Cristo con respecto, punto A, su necesidad y propósito. Capítulo 16, versículos 1 al 15. En el punto 1, si me están siguiendo, dicen, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Estoy pasando los pasajes importantes, ¿no? Mas yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El punto 2 dice, esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. O sea, no los dijo porque ya él estaba con los discípulos. Pero ahora voy al que me envió, al Padre, ¿no? Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Capítulo 16, versículos 4 al 6. Y el punto 3 de la partida de Cristo, aquí en la segunda parte, va a ser, si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él me glorificará, dice el Señor, ¿verdad? Capítulo 16, versículos 7 al 15. El Espíritu Santo, mis hermanos, siempre habla ¿de quién? De Cristo. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar ¿a quién? A la persona, figura, a los hechos de Cristo. A su nacimiento virginal, ¿a qué? A su vida perfecta en santidad, a sus milagros y señales, a su compasión y amor demostrado, a su muerte en la cruz.
a su sepultura y a su resurrección y a su ascensión. Esa es la vida, ese es el evangelio, en eso hemos creído. El Espíritu Santo nos va a llevar a eso, a esa verdad. Fíjense cómo actúa el diablo. Siempre las herejías atacan ¿qué cosa? La figura de Cristo. Chequen todas las sectas, que los mormones, los testigos de Jehová, siempre lo principal que cambian, ¿qué es? La figura, la persona ¿de quién? De Jesucristo. Que es un ángel, que no murió en la cruz, que no resucitó, que nunca fue corpóreo, que siempre fue un espíritu y que otro murió en su lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son, tergiversan la persona de Jesús. En cambio, la Biblia, que fue inspirada ¿por quién? El Espíritu Santo, nos habla la verdad, el evangelio, mis hermanos. Vamos al capítulo 13, el punto es la partida de Cristo, punto B ahora. Capítulo 13 y 14, el punto B, habla del problema del todavía un poco. Capítulo 14, versículos 18 al 24. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis? El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Una de las mejores promesas, más bonitas. Capítulo 14, versículos 19 al 21. Por eso, mis hermanos, el cristiano, usted y yo, el discípulo de Cristo, el que sigue el ejemplo del Señor, sus pasos, ¿qué será? Seremos amados, somos amados, sentimos el amor de Cristo. Y ese amor no solo lo sentimos, sino que se manifiesta en el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es la base y el fundamento del poder de Dios? El amor. La base que Dios que hace obrar al Señor, la base de por qué Él dijo y creó el universo entero así como lo conocemos, de por qué a usted y a mí nos dio vida. El porqué de todo veo que siempre en el mundo no encuentran el sentido a la vida. Nosotros hemos encontrado el sentido a la vida, porque hemos encontrado el amor de Dios. Todo cuadra y todo se ubica dentro de eso. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros empezamos a manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Así es como que usted le pone un switch, le pone on, prendido. Cuando usted devuelve bien por mal, cuando usted ama al que le odia, cuando un hijo, un esposo, una esposa, un vecino le hace un mal, lo trata mal, lo desprecia, lo calumnia, etcétera, etcétera, pero usted devuelve amor. Y ese amor no sale de usted porque nuestro corazón es malo, ¿verdad que sí? ¿De dónde sale? Del poder de Dios, que es amor. Esa es la manera del cristiano. Si sabemos eso, estamos muy aventajados, mis hermanos, de poder compartir ese amor. ¿Por qué el cristianismo se está derrumbando? ¿Por qué dice el Señor que en los últimos tiempos va a haber un desastre en el mundo y la iglesia va a apostatar? ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. Cuando el amor de muchos se enfría, el poder de Dios no actúa. Y se lo digo ahora, mi amado hermano, porque usted es amado. ¿Por qué no actúa y se manifiesta el poder de Dios en su vida? Porque usted tiene que amar como Él le amó. Esa es la manera. Cuando usted empiece a amar, el poder de Dios se va a manifestar en su vida y en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con esto ya entendimos lo que en verdad es el cristianismo. Ya con esto podemos decir palomeado gigantescamente, ¿verdad? Pero eso no es todo. Punto 2. Punto 2 es punto B, el problema del todavía un poco. Le dijo a Judas, no es Iscariote, Señor, ¿cómo? Judas, el que no es Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Capítulo 14, versículo 22. Respondió Jesús, el que me ama, mi palabra que guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Versículo 23. Hacer tabernáculo con el Señor. ¿Recuerdan cómo los judíos tenían un día del tabernáculo? Y nomás en ese día. Es como los domingos me porto bien y vengo a la iglesia y después los otros 6 días soy un desastre y un diablo. No,
Así no funciona. El Señor es una representación simbólica, que en la eternidad vamos a tener un tabernáculo, una comunión perfecta con el Señor. Pero, ¿cuándo comienza ese tabernáculo, esa comunión con el Señor? ¿Cuándo? Ahora. Es ahora. No es estar nomás mirando cuándo el Señor va a venir por mí en el arrebatamiento, cuándo Él va a regresar en su segunda venida. La gente que nomás anda viendo así las estrellas, pues se va a quedar viendo las estrellas nomás. Es ahora que usted tiene que hacer morada y comunión con el Señor y demostrar de ese amor, que es nacido del Espíritu de Dios. Amén. Punto B, y con esto terminamos, el problema del todavía un poco. Capítulo 16, versículos 16 al 24. Punto 1 dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Versículo 16, ¿verdad? Punto 2 dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis. No entendemos lo que habla. Jesús les dijo, punto 3, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Con el Espíritu Santo, mis hermanos, esto es importante. El Espíritu Santo, el gozo con Él, el gozo de vivir en santidad y de agradar a Dios debe ser grande. ¿Por qué muchos cristianos batallan con la santidad? Batallan con el pecado. Decimos que juegan con el pecado, pero en verdad no es un juego eso. Sabemos nosotros que eso no es un juego. Es de vida o muerte. Pero ¿por qué muchos cristianos están ajugueteando, por así decirle, con el pecado? Porque no encuentran gozo en vivir en santidad. Debemos de encontrar este gozo de vivir en santidad. Cuando viene una tentación y yo no quiero eso. Mi carne puede como que se va para... Yo digo, Señor, ayúdame. Yo quiero agradarte. Tú me estás viendo ahora. Yo quiero agradarte. Quiero estar santo en tu presencia. Y cuando vencemos ese pecado y vamos arriba, ¿qué pasa? Hay un gozo inmenso. El gozo de ser más que vencedores. El gozo de ser más que vencedores no es ser millonario y tener un nuevo carro y andar paseándome de vacaciones. El gozo de ser más que vencedores es vencer el pecado con el poder que Jesús nos da a través del Espíritu Santo. Ese es el gozo de vivir en santidad. Y de eso se trata esta escuela de la santidad. Porque nosotros queremos aprender a gozarnos en esa santidad. A agradar, porque agradar a Dios es inmensamente agradable en nuestro corazón. La alegría de estar unido al Padre y a Cristo por medio de su Santo Espíritu es tremendo en nosotros los cristianos. Pero el mundo no lo ve. Y el mundo odia a Jesús. Pero nosotros tenemos tristeza cuando el mundo lo odia, cuando su palabra es cortada y mochada y agregada y mentida sobre eso. Nosotros nos pone triste, pero dice que nadie nos va a quitar nuestro gozo, mis hermanos. Eso es la promesa del Señor. Nadie podrá quitar nuestro ¿qué? Nuestro gozo. Nadie, porque ya estamos en tabernáculo con el Señor. El punto, y C, bueno, ya que queda el punto C. Denme otros 5 minutos. Y ya cerramos el resumen, ¿verdad? El punto C de la partida de Cristo, el punto 3, la partida de Cristo, el punto último C, habla del resumen y las explicaciones finales que acabamos de ver en el capítulo 14, versículos 25 al 31. Dice la palabra, el punto 1, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 14, versículos 28 y 29. Dice en el punto 2, habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Punto 3. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el capítulo 15 y 16, este punto 3 de la partida de Cristo, el punto C, que habla del resumen y las explicaciones finales, capítulo 16, versículo 25 al 33. Estas cosas os he hablado en alegorías, dice ya nos dice bien claro. La hora viene cuando ya os hablaré, no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Que esa hora, ¿cuándo fue? En Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y desde 2000 años para aquí, para nuestra hora, hemos ya aprendido, no de manera alegórica, sino entendido de esa manera. Luego de Pentecostés, para todos los que hemos recibido el don del Espíritu Santo, ya Él nos enseña a través de la Escritura inspirada por Él mismo y a través de la guía que nos da desde dentro de nosotros. Dice, salí del Padre, punto 2, salí del Padre y he venido al mundo para cumplir las profecías. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Los discípulos dijeron, he aquí que hablas claramente. Jesús les respondió, ¿ahora creen? ¿Creemos en verdad también ahora? Amén. Punto 3, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Vieron que otra vez habla de lo mismo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos con el ganador, estamos en el equipo que ya ganó. Imagínense estar en un equipo de fútbol y dicen, ya el resultado ya está dicho, ganó el equipo 2-0, ganó México 2-0. ¿Y usted qué se va a poner? ¿Del equipo que perdió? No, ya estamos en el equipo que ya sabemos que va a ganar. Y eso es motivo de gran gozo, mis hermanos. El mensaje final siempre es igual, mis hermanos, que confiemos, a pesar de lo que en el mundo y todas las enfermedades, las escaseces, los problemas que tenemos en esta vida, ¿cuántas hay? Muchos, ¿verdad que hay muchos? Hay muchos. Y va a haber más. Pero el Señor nos está diciendo bien claramente, confíen a pesar de todo eso. Confíen. Yo ya vencí al mundo, ya le gané al diablo y todo lo que representa el diablo a través de este mundo. Lo externo, lo material, lo banal, lo superficial, lo temporal. Eso es lo que el mundo nos plantea. Chéquenlo o véanlo en las redes sociales o en el YouTube. Pero el Señor dice, yo lo vencí al poder del infierno, a Satanás y todo lo que este mundo representa con el poder que el Padre me dio y que el Espíritu se los da, se los delega a ustedes. Y representa todo lo que el mundo nos ofrece, el ser interior, lo espiritual, lo que trasciende, lo eterno, mis hermanos. Estamos del bando ganador. ¿Cuántos hemos creído en este Dios? Confiemos, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu palabra nos gozamos, Señor. Señor, perdónanos porque nuestras motivaciones muchas veces no son correctas delante de ti, Padre. Nuestra fuerza de vivir día a día está en otro lugar, en lo que el diablo nos ofrece, en lo efímero, en lo temporal, en lo material, en lo físico. Perdónanos, Señor. Ayúdanos como Pedro hizo, a arrepentirse y ser restaurados. Queremos ser restaurados, Señor. Queremos seguir confiando y seguir así tus pasos. Permanecer en esta vid, en tu palabra, para tener ese poder de guardar tus mandamientos, Señor. Señor, ayúdanos a amar como nos has amado, para que demos testimonio y que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Y así la gente vea, esto es ser cristianos. Yo también quiero ser cristiano. Y seamos de testimonio desde nuestras casas hasta el fin de la tierra, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Fue un resumen largo, el recreo fue muy largo. Así que Dios les bendiga.